Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al primero de una serie de 16 webinarios que ofreceremos gracias al generoso financiamiento de la GIZ y al apoyo de muchas organizaciones hermanas, entre las que destaca el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Soy Juan Carlos Belaustegui-Goitia, presidente del consorcio TCFD México. Los objetivos del consorcio son muy sencillos. Queremos sensibilizar y difundir la importancia de los aspectos financieros relacionados con el cambio climático, así como estandarizar el conocimiento sobre el riesgo climático de acuerdo con las recomendaciones del TCFD, que ahora serán las recomendaciones del IFRS, el estándar 2. Promover el diálogo entre instituciones financieras y no financieras y usuarios de la información, así como diálogos sectoriales a través del desarrollo de talleres, conferencias, publicaciones, guías y webinarios como este. Promover las mejores prácticas en el establecimiento de objetivos, huella de carbono y alineación de cartera, entre otros, análisis de escenarios, planes de transición y divulgación. Y a nivel internacional, también queremos colaborar en actividades que promuevan modelos de gobernanza como el que tenemos nosotros y en la divulgación de cualquier aspecto de la información climática. A pesar de la anunciada extinción del TCFD, sus recomendaciones continuarán siendo de gran relevancia. Ese es uno de los temas que vamos a tratar en el webinario de hoy. El TCFD desaparece, pero cumplió con su misión, ¿sí? Los mercados financieros necesitan información clara y completa y de calidad sobre los impactos del cambio climático. Esto incluye los riesgos y las oportunidades que presentan el aumento de las temperaturas, las políticas relacionadas con el clima y las tecnologías emergentes. El Consejo de Estabilidad Financiera creó el grupo de trabajo creó el TCFD para mejorar y aumentar la divulgación de información financiera relacionada con el clima. Como saben, el TCFD emitió sus recomendaciones en 2017 y con la creación del ISSB en noviembre de 2021 se creó un hito en la divulgación de información financiera relacionada con cuestiones ambientales y sociales. De todo esto vamos a hablar hoy. Los objetivos de las capacitaciones de los 16 webinarios que vamos a tener son explicar la relevancia de las recomendaciones de divulgación de información financiera en el contexto actual. Nunca ha sido más importante, viendo para atrás, es más importante que nunca conocer todos los detalles sobre la divulgación de información financiera relacionada con el clima, y esta importancia va a seguir creciendo en el futuro, ¿sí? Queremos también capacitar a los participantes en temas de gran relevancia que han surgido recientemente, ¿sí? Por ejemplo, la divulgación sobre cuestiones relacionadas con la naturaleza. Queremos también apoyar a las empresas que operan en México, tanto del sector financiero como del no financiero, en la construcción de capacidades para mejorar la divulgación de información relacionada con el clima y posteriormente con la naturaleza. ¿Qué hay de novedoso en los talleres que les queremos ofrecer? Como les dije, la de hoy es la primera de 16 sesiones, ¿sí? En esta primera sesión buscamos explicar cómo se relacionan las recomendaciones del TCFD con las del IFRS estándar 2, la norma 2 de divulgación climática, ¿sí? Y presentar los hallazgos, las conclusiones del último informe del TCFD, donde se anuncia su desaparición, y platicar sobre las implicaciones del traspaso del TCFD al IFRS y ISSB. Las primeras capacitaciones que tenemos planeadas para este año buscan actualizar lo que ya habíamos visto en ocasiones anteriores, retomando y explicando en qué consisten las recomendaciones para la divulgación y poniendo especial énfasis en las sinergias con la norma S2 del IFRS. El próximo año tenemos pensado abordar temas más complejos y avanzados, como por ejemplo planes de transición, o entrar en cuestiones relacionadas con riesgos climáticos, análisis de escenarios, y empezar a hablar sobre biodiversidad, incluyendo cuestiones relacionadas con sistemas acuáticos. Tengan la seguridad de que les ofreceremos apoyo en los temas de mayor actualidad e importancia relacionados con la divulgación de información climática y de la naturaleza, y que lo haremos en asociación con invitados como los de hoy, que son los mejores expertos, expertas, y con mayor experiencia y contacto con los nuevos
desarrollos en estos temas. Una cuestión adicional muy importante es que en casi todas las sesiones incluiremos estudios de caso para que ustedes vean que esto no es una cuestión etérea o de otros países, sino que es muy probable, posible hacerlo en México. Bien, para la sesión de hoy contamos con un elenco de primera. Después de mí va a hacer uso de la palabra Carlos Torres, que es asesor técnico del programa Financiando la Acción Climática de GIZ en México. Su trabajo se centra en mejorar las condiciones propicias para la movilización de capital hacia activos y proyectos sostenibles, centrándose específicamente en la aplicación de la taxonomía nacional sostenible en México y la gestión de riesgos relacionados con el clima. Antes de unirse a la GIZ, Carlos fue el líder de educación e investigación en el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, una asociación con más de 350 instituciones financieras que trabaja para promover factores ESG en el sistema financiero mexicano. A continuación de Carlos, hablará Gonzalo Muñoz. Él ha sido el campeón de alto nivel de cambio climático de la ONU perdónenme, en la COP25, designado por la presidencia de Chile en 2019. Desde ese cargo, codirigió con Nigel Topping las campañas globales Race to Zero, Race to Resilience y GFAS. Anteriormente, cofundó y encabezó Triciclos, una de las empresas latinoamericanas más reconocidas en economía circular y reciclaje. Gonzalo también cofundó Sistema B, que es una plataforma de B Corps para América Latina. Manuya y Polcura Winery. Actualmente forma parte de los directorios, consejos asesores de Global Food Banking Network, CDP en América Latina, Chapter Zero Chile, TED Future Forum y ECODES en España, entre otros, y ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. También nos acompaña Denise Pavarina, que es vicepresidenta del TCFD, Vice Chair of the TCFD. Tiene más de 35 años dedicada a cuestiones de financiamiento y relacionados con mercados de capital, y actualmente es miembro del consejo de algunas de las compañías más importantes como el Banco Bradesco, Celsius Ambienta, Hospital Care Caledonia, Crescera Capital, Acquisition Corp. En el pasado fue la presidenta de Anbima, Chair, y miembro de los consejos de muchas empresas importantes como Bail, Cielo, Arcelo, Brasil y Alpargatas. Arturo Rodríguez nos va a acompañar también. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en temas de sostenibilidad. Actualmente es gerente de relaciones para Iberoamérica en la Fundación IFRS. En este cargo, Arturo lidera los esfuerzos en la región para generar conciencia entre las empresas, los inversores, los reguladores y demás actores de los mercados de capitales sobre el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, ISSB. Actualmente, Arturo está basado en la Ciudad de México. Y finalmente estará con nosotros Alba Aguilar, a quien todos ustedes conocen. Cuenta con una larga trayectoria en mercados financieros, es maestra en finanzas por el ITAM y tiene una especialización en mercados de carbono. Actualmente es la directora del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenible. Ya dije que tiene un gran número de empresas asociadas y promueve la creación de capacidades entre actores del mercado y la movilización de capitales con impactos positivos en el medio ambiente y la sociedad como un todo. Es observadora del Comité de Finanzas Sostenibles del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero en México, que encabezan la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, y forma parte del Comité Ejecutivo de la Red de Centros Financieros para la Sostenibilidad de Naciones Unidas, y además integra el Hub de las Américas junto con Canadá y Brasil. También es miembro del consorcio TCF de México, afortunadamente, y del Comité Técnico Consultivo de Sostenibilidad del CINIF y del Comité de Revisión del IFRS. Como ven, lo que les dije, lo que les ofrecí, que tenemos a los mejores expertos en los temas que vamos a tratar. Les agradezco desde luego muchísimo a Alba, a Arturo, a Denise, a Gonzalo y a Carlos su participación, y sin más le doy la palabra a nuestro buen amigo Carlos Torres. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo voy a ser brevísimo ya para pasar al curso como tal. Nada más quería agradecerles, ¿no? A todos los asistentes por
por darnos su tiempo. La GIZ, ¿no? La cooperación alemana, en realidad tiene por seguro, ¿no? Que la información es la pieza clave para la descarbonización de portafolios y de carteras, ¿no? Precisamente teniendo información material confiable, comparable, no cuantitativa, es que en realidad se puede integrar factores ASG en la toma de decisiones tanto de instituciones de crédito como inversionistas. Entonces, estamos muy interesados en seguir apoyando y les ofrecemos la mano como aliados a todos los asistentes a seguir impulsando estándares internacionales a los cuales ustedes se puedan apegar tanto en la divulgación de información como en el análisis ASG, es decir, el uso de información ya divulgada para la toma de decisiones. Sin más, no me queda nada más que agradecerles. Ya comentaba el doctor que es una serie de webinarios, ¿no? Extensa, y esperemos que sea de máxima utilidad para todos ustedes. Igual agradecer a todos los ponentes, Arturo, Denise, Gonzalo, por su tiempo y por supuesto al Consejo por darnos el espacio. Muchas gracias y te regreso la palabra, Juan Carlos, para ya arrancar con el material. Muchas gracias, Carlos. Bien, pues yo le paso la palabra a Gonzalo Muñoz. Él nos va a hablar sobre qué se espera para la COP28 y su relación con los aspectos de finanzas. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, Juan Carlos. Necesito autorización para compartir. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar acá con ustedes. Voy a querer hacer una presentación muy rápida de cómo estamos viendo el tema del rol de TCFD, los riesgos climáticos, en términos generales, el contexto. Creo que lo sabemos bien. El informe del World Economic Forum de todos los años nos va mostrando cómo los temas climáticos entran de forma cada vez más intensa en la agenda. En los próximos 2 años se ven, esos son los riesgos que más podrían afectar al desarrollo de la humanidad, pero si lo vamos a un pequeño, más largo plazo, ¿cierto? A 10 años, ya claramente los temas medioambientales, los temas climáticos en particular, son aquellos que aparecen en el horizonte como lo que más claramente nos está poniendo en jaque como humanidad. Eso hace, por supuesto, que la agenda global, la agenda de las COP, tienda a adquirir una mayor intensidad, a ratos bastante desconectada de la realidad, tengo que decirlo, ¿no? Por un lado, sabemos a nivel global que estamos llegando muy tarde a atender esta tremenda crisis que está afectando todo lo que hacemos. Sabemos que la manifestación del clima está siendo una manifestación cada vez más desatada, cada vez más dramática, con tintes de cada vez mayor injusticia, porque afecta con mayor fuerza a aquellos que tuvieron menos responsabilidad en generar esta crisis, y por lo tanto se ve con mayor claridad las acciones que tenemos que desarrollar, las cuales la ciencia muestra con mucha certeza, ¿no? Sabemos que tenemos que prescindir rápidamente de los combustibles fósiles, entrar cada vez con mayor velocidad en las tecnologías renovables, en todo aquello que esté vinculado a energía renovable, fundamentalmente en base a electricidad, pero también sabemos que tenemos que fortalecer la capacidad de la naturaleza y todos los mecanismos existentes para no solo secuestrar carbono de vuelta al suelo, sino que al mismo tiempo restaurar capital natural que hemos perdido. El desafío es gigante. Ese desafío además se ve tremendamente afectado y desafiado por conflictos sociopolíticos, demográficos, culturales, que hoy en día están mostrando otras facetas de la fragilidad del ser humano. Y, como ya sabemos además, estos temas, tanto en lo que tiene que ver con la manifestación natural del clima y de otros fenómenos, como los aspectos sociales y políticos, están totalmente entrelazados. Es muy difícil aislarlos por completo y por el contrario necesitamos abordar una mirada cada vez más holística. Ese es el contexto en el cual el sector financiero está siendo desafiado. Y ese desafío pasa, por supuesto, por entender y atender
esta circunstancia en la cual sabemos que el clima está fuera de control y que por lo tanto estos riesgos climáticos ya son absolutamente centrales para la operación de cualquier entidad financiera y, por supuesto, vinculado a las actividades de sus clientes, prestadores, etc. Esos riesgos son primero riesgos físicos que se están manifestando con cada vez mayor fuerza, riesgos agudos y crónicos, dependiendo del tipo y el lugar donde estemos hablando, pero sin lugar a dudas ya nadie podría decir que estamos totalmente ajenos a un clima, como decía antes, y como lo graficó muy bien hace pocas semanas el secretario general, un clima absolutamente fuera de control. Y sumado a esto, empieza a haber, por supuesto, reacciones muchas de ellas positivas, vía regulaciones que se ponen cada vez más estrictas. Estamos entrando ahora en una fase donde en pocas semanas más, en la COP28, vamos a tener el Global Stocktake, un Global Stocktake que nos va a mostrar que estamos muy tarde y aún lejos de los objetivos trazados por el Acuerdo de París. Nos va a llevar eso a, en 2 años más, un nuevo ciclo de actualización de los compromisos nacionales y por lo tanto estamos en un momento crítico donde la presión sobre los gobiernos es aumenten y mejoren las regulaciones nacionales y los compromisos para atender esta crisis. Esa es la situación desde el punto de vista regulatorio y me consta, digamos, cómo además eso está impactando otros sectores. En la COP28 vamos a tener una gran declaración de cómo incorporar fuertemente las temáticas de salud. Para curioso que suene, por primera vez en la COP28 va a haber un día de salud, donde se va a entender con mayor profundidad cómo el tema climático es un tema que afecta directamente a la salud de las personas. Vamos a tener, por ejemplo, un gran momento para una declaración sobre la transformación que requieren los sistemas agrícolas y alimentarios de todo el mundo. Y cómo eso es un tema absolutamente transversal. Y si hoy tenemos una cantidad importante de la población del mundo sufriendo hambre o bajo inseguridad alimentaria, y con una cantidad escandalosa de alimentos perdiéndose y por lo tanto generando emisiones de metano, todo eso hoy en día son temas que tienen que corregirse y el contexto climático está ofreciendo herramientas para que ello ocurra. Eso fuerza, por un lado, regulaciones que van cambiando y fuerza también tecnologías que deben acelerarse, muchas de las cuales sí se están acelerando. Si vemos las trayectorias en materia de energía renovable, fundamentalmente solar y eólica a nivel global, estamos hablando de procesos en los cuales en gran parte de los países del mundo la trayectoria de decarbonización está absolutamente lanzada ya hacia la exponencialidad. La adopción de vehículos eléctricos en muchos mercados están demostrando que el motor de combustión interna tiene sus días contados. Si el motor de combustión interna tiene sus días contados, quiere decir que toda esa demanda de petróleo por parte de ese tipo de vehículos es una demanda que va a llegar pronto a su peak y por lo tanto va a empezar a decrecer. El proceso de almacenamiento de energía a través de baterías y otros mecanismos, las bombas de calor, los minerales críticos. Hay muchos ámbitos de la economía del mundo donde estamos viendo tecnologías, mecanismos que están acelerándose y con ello está decreciendo fuertemente la relevancia, digamos, el market share de aquella tecnología que está quedando obsoleta. Esos son algunos de los aspectos que están empezando a cambiar y que por lo tanto presentan riesgos, por supuesto, para la finanza y desde luego con ciertos trade-offs respecto de uno o el otro. Los riesgos climáticos, por supuesto, son diferentes basados en cada una de las geografías y cada una de las actividades, pero si hablamos del mundo de la alimentación, por ejemplo, es evidente que si bien el mundo a nivel, digamos, la humanidad a nivel global tiene que perfeccionar la forma como produce y consume los alimentos, estamos hablando de algo que incluso es a escala individual el cómo entendemos el factor de la alimentación, ¿no? Ocurre también que los horizontes de tiempo y los efectos de los riesgos climáticos suelen ser, por supuesto, mucho más largos y duraderos que otro tipo de riesgo. Son sin duda de naturaleza incierta cuando hablamos de un clima que está fuera de control. Tampoco podemos predecir fácilmente si el efecto inmediato van a ser olas de calor o van a ser lluvias de granizo. Pueden ocurrir distintos fenómenos que son muy difíciles de
de anticipar. Y por supuesto con magnitudes y dinámicas que no son lineales, dado que además estamos, como decía antes, en un tema de sistemas que son tremendamente complejos. Y es ahí donde el rol de las finanzas es absolutamente central, y eso el mundo lo está entendiendo muy bien. Hoy lo que le toca al sector financiero es ser aquel sector que está canalizando y asignando los recursos para que salgamos de forma adecuada y lo más rápida posible de aquellas tecnologías obsoletas, de aquellos mecanismos que nos han generado problemas, para entrar rápidamente en aquellos que nos pueden y nos deben colocar en las trayectorias que estamos necesitando abordar. El sector financiero tiene la capacidad de influenciar las decisiones del sector privado y por supuesto es capaz de afectar positivamente su propia exposición, tanto microeconómica como macroeconómica en materia de esta dimensión, ¿no? Cuando hablamos de la ruta lógica de cómo los riesgos climáticos se transmiten dentro del sistema financiero, acá vemos una explicación muy simple, ¿no es cierto? Los eventos extremos y los cambios que están ocurriendo en el clima generan, por supuesto, todo tipo de exposición, tanto de activos e infraestructura, cambios en la estructura de costos, volatilidad, por supuesto, en los commodities, interrupciones en los canales de suministro y la logística. Eso inmediatamente impacta en que los bienes que están dados en garantía pueden disminuir su valor, hay menores tasas de retorno, por supuesto los deudores se ven más expuestos a poder cumplir con sus compromisos, hay aumento de los litigios y finalmente, por supuesto, eso tiene un impacto directo en el sistema financiero, aumento de los riesgos de todo tipo, incluyendo, por supuesto, riesgos de tipo legal. Déjenme contarles dos casos, digamos, que estamos viendo como muy evidentes y que ayudan, creo yo, son buenos ejemplos también asociados a México como un mercado bastante similar en ese sentido, ¿no? Países como los nuestros que tienen un porcentaje muy fuerte de su economía dependiendo de recursos naturales que producen alimentos y alimentos que se exportan, hoy en día están viéndose tremendamente afectados por fenómenos asociados a los ciclos hidrológicos, ¿no? Estamos viviendo fenómenos de sequía en distintas partes del mundo que por supuesto tienen un impacto directo en la capacidad productiva, pero al mismo tiempo hoy en día el impacto se ve inmediatamente en la ruta crediticia y la ruta de la capacidad del sector agrícola y de las empresas agrícolas en finalmente cumplir con las expectativas del sector financiero. Esto que se aborda desde el punto de vista de uno de los riesgos físicos, podríamos pensar también en cómo en países alejados de los mercados de destino se empiezan a ver afectados porque su huella de carbono en el transporte de esos productos de exportación llegan con huellas que son mayores y por lo tanto sujetas a tener ciertos impuestos o ciertas valoraciones negativas en los mercados de destino. Un ejemplo también muy valioso para entender este problema y asociado a una industria que es clave en el mercado mexicano, como es la del cemento. En Chile hemos estado viendo, ¿no es cierto?, que la industria cementera en Australia está regulando para colocar un precio al carbón, eso va a aumentar el precio del cemento, al aumentar el precio del cemento aumentan los costos de la construcción y por supuesto pérdida de rentabilidad de empresas constructoras. Los bancos tienen un porcentaje muy grande de sus carteras puestas en el sector de la construcción, eso inmediatamente va a afectar la capacidad de pago y eventualmente incluso la imposibilidad de recuperar el valor de los préstamos en el sector de la construcción. Entonces, estoy ejemplificando con dos ejemplos muy concretos para nuestros mercados, elementos muy básicos, pero también podemos hablar de cómo, por ejemplo, los eventos climáticos asociados a las zonas costeras, el aumento del nivel del mar o de la marejada, o como hemos visto en las últimas semanas en la zona de Acapulco, estos eventos extremos terminan no solo afectando la infraestructura directamente, sino que por supuesto poniendo en riesgo las cadenas logísticas a través de un problema mayor, ya que los barcos no tienen la posibilidad de recalar o aumentan considerablemente los costos de poder transferir los bienes desde los puertos hacia el interior o viceversa. Todo esto hoy es cada vez más evidente desde el punto de vista de
lo que se está discutiendo a nivel global. Como decía antes, sabemos que hay cosas que tenemos que hacer, tenemos que salir rápidamente de los combustibles fósiles. Eso va a ser uno de los temas claves y tensionantes, por supuesto, al tratarse de una COP que se va a desarrollar en un país, un país que desarrolló su economía a partir de combustibles fósiles. Por supuesto, va a haber una tensión muy grande al tener un Global Stocktake que nos va a mostrar, por un lado, noticias preocupantes, y es importante que tengamos también la mirada puesta en sí y cuáles son aquellas tecnologías que se están acelerando, donde quizás no estamos viendo procesos que nos pueden llevar en la trayectoria, porque necesitamos un sector financiero que sea capaz también de fortalecer esas trayectorias que están ocurriendo a nivel global en ciertos sectores. Va a haber fuerza puesta en, como decía antes, todo lo que tiene que ver con la naturaleza y los sectores, los sistemas productivos de alimentos y el sector agrícola, como su potencial de dejar de ser un generador de pérdida de biodiversidad, un generador de pérdida de bosques y, por supuesto, generador de gases de efecto invernadero, para pasar a ser un sector que produce no solo bienestar y salud para las personas, sino que también produce calidad y mejoramiento de los sistemas naturales, y asociado a eso este vínculo fuerte con los temas de salud. Se nos viene, por supuesto, también un momento importante para nuestra región, dado que en 2 años más la COP vuelve a América Latina y al Caribe a través de la presidencia que tendrá Brasil de la COP30, y por lo tanto los próximos 2 años, dado que además la COP29 va a ser una COP bastante rara por las tensiones que hay en la zona geográfica de Europa del Este. Se nos vienen 2 años donde, sin lugar a duda, América Latina y el Caribe debiera estar en el centro de la atención climática, y si hablamos del centro, es ahí donde tiene que estar el sector financiero, entendiendo estos riesgos, adoptando las mejores medidas para no solo mitigar esos riesgos, sino que gestionar las finanzas y el poder de las finanzas de manera que sean aquel elemento que facilita la transición hacia la economía verde, la economía clima positiva y resiliente que necesitamos. Muchas gracias. Estupendo, Gonzalo, muchas gracias. A continuación, Denise Pavarina nos va a hablar sobre el legado del TCFD y los hallazgos, las conclusiones del último informe sobre el estado del TCFD. Adelante, Denise, the floor is yours. Muchas gracias. Buenos días. Gracias al Consorcio de México, Dr. Juan Carlos, y Alan Gómez, mi colega de TCFD, y Anca Porcelo, a todos. Es un gran placer estar aquí hoy. Voy a pasar a inglés para no torturarlos con mi español. TCFD was created in 2015 by Financial Stability Board, right after the Paris Agreement, to verify the systemic risk, actually the resilience of a financial system, given the growing concern that everybody was giving the risk, the increasing risk from climate change. And along the years, we have published, as you can see, we have published many, first of all, a big recommendation book, and then we have updated these recommendations. We published orientation guides, created a knowledge hub, and we made thousands of meetings, presentations in order to disseminate the need of disclosing the financial risks for. We choose in one side the financial system, in the other side we look at the sectors that had the major risk first, like energy, materials, agricultural, and so on. Because we had to focus on the ones that needed to hurry up on the disclosing of their risks, and actually to get the knowledge of what was going on. One in the risk, opportunities, and the transition plans that everyone had to do after their countries assumed some commitments in the Paris Agreement.
And every year we publish a report. We monitor the evolution of the adoption of these recommendations. And we are very proud to say that many jurisdictions adopted as a basis for their regulations TCFD framework. We were never prescriptive. There was a framework, was a voluntary adoption, and we believe that that was necessary because was a new subject, was really needed to be like that, so people could understand, could work internally. And so many things were discussed along the years, how to do, where to find information, if we needed to compare industries. So there was really a learning process. And this, in the beginning, was very slow. Then now we have an increasing speed in the process of adoption. And shortly after the International Sustainable Standard Board, the ISSB, released its climate-related and general sustainability, related disclosure standards last June. Financial Stability Board indicated that the TCFD, actually these standards were based in TCFD recommendations. We did what we were created for. So this represented the combination of TCFD, and we are going to be disbanded. Right now, we just published the 2023 status report. If you want to take a look in our site, we published in the end of October. So we did what we were created to do, and so ISSB, we assume, I suppose we will have someone talking about it, but that's really what the point we are now. So could you go ahead, please? So these recommendations were based in 4 thematic areas and supported by 11 recommended disclosures. These are why we choose those 4 areas, because this is almost a standard in any jurisdiction. We talk about governance, strategy, risk management, metrics, and targets. I think in any place you go, people talk about this type of disclosures. Governance is basic, because if you don't talk with the board, if this sign doesn't come from the board, it's very hard to convince the company that this is important to be looked after. So there are some recommendations how the board oversight this type of risk, how the management is measured in terms of if it is including this in the strategy of the company. The strategy itself is not only risks, we have to look at opportunities. There were many products and services that were created by these transition plans, this change in business, as we can mention. The risk management, every single company has to have a risk matrix. If you don't include this risk in your risk matrix, of course you are missing a very important one. I think Gonzalo mentioned some very important ones. He described some of the ones that we included in our recommendations. There are the chronic risks. There are the risks that will stay forever. There are the ones that are will happen at once and but will cause major problems. You can see here in São Paulo, we had a major wind in last Friday, and until today there are about 30,000 houses without lights. And imagine what happened in the 6 days. Companies, hospitals, and so on. This never happened in the city. Never happened.
And of course, this is a result of climate change. And there are more forecasts that things like that will happen again. In Amazon, our countries, some of our countries have a part of Amazon. Amazon had no water 2 weeks ago. The first rain, I think, was 2 days ago. So this is something that's here. It's not for the future. There are risks are happening now. And metrics and targets. Any risk has to be measured. And we need to establish targets, how we are going to perform. Are we going to reduce the emissions in which path and how much? And targets. Are we going to change one location? We have to change a location of one of our sites. We will have water in that site to perform our activities. So please, okay. We can move this one, please. Okay, and then when you talk about legacy, I think TCFD, as I said, we are very pleased to say that jurisdictions used the framework of a TCFD, and many of our countries already use this. I mean, Latin America use those frameworks to establish some regulations and some self-regulations. I will not talk about all the self-regulations because I'm sure there are many, some associations in each country. But as I think was just said, we need to have, as Gonçalo said, credit will lead the financial system, will lead the market in terms of how to be resilient along the time. The location of capital is very important. So Brazilian Central Bank and many financial organisms along the countries established already some regulations. So Brazilian Central Bank in 2021 established a regulation based on TCFD, and the Brazilian Association of Banks was already working since the launching of TCFD with banks, because it's not easy. I'm not saying that's easy, but we have to do it. And last October, the Brazilian SEC, CVM, also launched a regulation that is voluntary in the first 2 years and will be mandatory starting 2026, that all companies have to publish, have to disclose information regarding not only environmental issues, but also ESG as a whole. But it's very important. And central bank also creates some restrictions to banks to lend money to companies that deforest in agribusiness. So I think it's going further. In Colombia, the financial superintendent of Colombia issued the Circular 31 that requires certain types of publicly listed companies to disclose social and environmental information, including climate risks aligned with TCFD. In Mexico, Peru, and Chile, there are mandatory or voluntary ESG disclosure. In Mexico, as an example, pension funds are required to consider ESG issues in their investments, and the taxonomy includes its design social and environmental criteria, including climate-related. In Chile, the companies that are supervised by the Financial Market Commission are required to disclose information about ESG issues and risks, including those related to climate change, if it is material, significant for the company. That's a major discussion. What is material? Actually, in TCFD, we are
we believe that it's very important to disclose all, not only what's material, but it's very good that at least countries and companies are disclosing what's material. And in Peru, also companies that are supervised and regulated by the Superintendence of Securities Market are required to submit sustainability reports. So I think we have gone through an evolution very, very important in Latin America, but we need to do more. We need to do more because we are a continent very dependent on commodities in many senses, or agro commodities or metal commodities. And I have to tell you, Europe is doing very hard regulation on carbon, the CBAM, which is a tax. We mentioned about other types of costs, but there is this tax that is the price on carbon if you wanted to export, that if you don't do anything about it, we will have our prices not competitive to export. So I think this is something that we have to pay a lot of attention. Could you go ahead, please? The number of supporters have increased a lot, as we can see in the charts, since we don't even have the beginning, but I can tell you, because I was in the beginning, we have 100 in the first year, 100 supporters of TCFD, and we ended with almost 5,000. And Latin America is a shame. I have to tell you, it's a shame. It's only 3% yet. But anyway, I think the most important is to do what we have to do. And going ahead, since we cannot read report by report to check if the company is or not following the recommendations of all countries, of all companies, and may I say that we choose to focus on companies that were frequent issuers. We had to start by some point. So frequent issuers normally have very good reports in any country, in any place in the world. So we focus on that. But even though it's very hard to read report by report. So we count on the help of the big five, some of the big five companies, EY, KPMG, Price, each of them helped in some point. And they use their systems to run the financial filings, annual reports, integrated reports, sustainability reports, and see what we could find that would follow the recommendations of the task force. So I would say that 90% of the companies that we follow, this almost 1,400 public companies, at least publish one recommended disclosure, but only 4% follow the 100% of the recommended disclosures. And the one that is hardest for companies to do is the one that talks about strategy, the resilience. Is always we try to do our best to improve this number, but this has to do with the fear, I think, the concern of the companies to publish something that would be a secret of the business, or would hurt the business. But I think this is going to increase, and or the competition. So I think this is the point. They are working, they are treating this subject internally, but most of them don't want to disclose. But they are, and this is the goal, that this is a discussion internally. And there are many of the companies that are increasing, and they are preparing. And I'm sure that next year, if we continue, and I think ISSB will do this
job of monitoring, we will see even more companies disclosing. So you can see by the chart. The chart speaks by itself. We can see how good is the evolution. If you could go ahead, please. Then what we then what we have done, we separated companies by sector and by continent, the ones that disclosed more. So energy companies, I think it's intuitive to see that energy companies are the ones that disclose more information. I think they are the ones that the people are looking more closely, so it's natural. Followed by materials and buildings and insurance. Insurance is interesting because in the beginning they had nothing. When, I know because the bank I worked for most of my life has the largest Brazilian insurance group, and it took a while for them to consider, but now they are doing naturally, because insurance is a business of risk. Should be natural, but in the beginning they didn't pay too much attention because they thought they were doing in the daily basis, but it's different. It's very different. Consumer goods, technology, media is, I think they are more in scope 3, so they also are not disclosing so much. And when you think about continents, is also more natural that Europe, companies in Europe are the ones that disclose more, followed by North America and Asia. Asia is doing a good job too. Because if you see England and Germany, they are countries that always were more concerned about environmental stuff, so it was natural that they would be the ones that take the lead. Denise, unfortunately, we are running very short of time. Can you please round up? No, we are almost ready. And the next one, please. Okay, in Latin America, just Latin America, I already talked. No problem. And so in this chart, I think Gonzalo mentioned, I just took the 5 major risks in related to climate. I would just say that this is a call to action. This is for now. We cannot wait. And so please go. And the areas for future work, there are many, but I would say that it's very important that ISSB continued not only the monitoring that we were doing, but also to continue the work to engage companies to do the same thing we were doing, to develop the culture of disclosing the resilience of the strategy. Scope 3 has a major way to go yet, and take care of the framework to be used by countries and sovereign. This is something that will be very important in the next years, because risk has to do with credit. If the countries are not aware of the risk that are running, in some point in time, people will be looking at credit, sovereign credit risk, and this will be affecting this credit, and in the sequence will affect companies' credit risk. So this material will be available for everybody. There are other points, but and I will be available if anybody wants to talk to some point specifically. That's it. Thank you very much, Denise. Very enlightening. Indeed. Bien, a continuación, Arturo Rodríguez del IFRS
hablará sobre esta transición del TCFD al ISSB. Adelante, Arturo. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Solamente revisando que me pueden escuchar. Muy bien, adelante. Perfecto. Pues primero, muchísimas gracias por la invitación para hablarles un poco sobre, bueno, cuáles son los planes que tiene el ISSB para tomar las riendas de las recomendaciones del TCFD. Preparé un par de diapositivas, si me permiten compartir mi pantalla, la tengo deshabilitado, se los agradecería. Pero bueno, puedo empezar quizá un poco hablando sobre el anuncio, ¿no? que se dio a mediados de julio de este año, donde el grupo de trabajo de las recomendaciones relacionadas con la divulgación del clima decidió terminar su trabajo como grupo de trabajo y pasar las riendas de las recomendaciones del TCFD al ISSB tras la publicación de las normas S1 y S2. Esto, por supuesto, es visto como un apoyo al trabajo que hicimos con la S1 y S2 y cómo se incorporaron de manera fiel y útil las recomendaciones que venían empujando el TCFD en las normas S1 y S2 y básicamente la confianza que tienen los miembros del grupo de trabajo en el trabajo que nosotros hacemos como Fundación IFRS y como junta de ISSB. Entiendo que ya ven mi pantalla y simplemente, bueno, me gustaría empezar recordándole a todos que, bueno, tenemos dos normas internacionales de información financiera, S1 y S2. Ya seguramente las conocen bastante bien y recordarles que estas normas no surgen de la nada, ¿no? Estamos trabajando y construyendo sobre lo ya construido y no solo se tomaron principios y conceptos y arquitecturas de las recomendaciones del TCFD, pero como lo muestra esta diapositiva, también se tomó lo que estaba funcionando de otros marcos y estándares existentes, como el marco de reporte integrado, los estándares ASBI y lo que se conocía como el CDSB. Estas tres organizaciones del lado izquierdo, marco de reporte integrado, los estándares ASBI y el CDSB, fueron consolidadas dentro de la Fundación IFRS hace ya unos años. Y bueno, ahora nos toca, tomar las riendas a partir del 1 de enero de 2024 de las recomendaciones del TCFD, que como ustedes lo saben, bueno, están expresadas de manera bastante puntual dentro de la normativa S1 y también dentro de la norma S2, porque toman esta misma estructura que vemos en pantalla, ¿no? Conocemos y estamos familiarizados con estos 4 pilares del marco y las recomendaciones del TCFD, de hablar sobre gobernanza, sobre estrategia, sobre gestión de riesgos y métricas de objetivos, y esta misma arquitectura se tomó para incluirla en la S1 y en la S2, también obviamente con el componente de incluir los estándares ASBI ahí como un recurso para poder abordar el último pilar de métricas y objetivos. Es importante mencionar algunos cambios que se hicieron en las recomendaciones del TCFD. En realidad, la esencia de las recomendaciones continúa a través de nuestro trabajo bajo el ISSB, pero sí se hicieron algunas modificaciones muy puntuales en el lenguaje de las recomendaciones para hacerlo un poco más auditable y verificable por parte de estos otros actores que son parte del ecosistema, que, bueno, precisamente tienen el objetivo y el mandato de verificar la información que se presenta utilizando estas recomendaciones. Parte de mi ponencia, bueno, tiene que ver con qué es lo que se espera, ¿no? ¿Qué podemos esperar por parte del ISSB en cuanto a las recomendaciones del TCFD? Y para hablar un poco sobre qué podemos esperar, me gustaría también hacerles voltear la cabeza a otro anuncio que se dio durante julio de este año. Primero se da el anuncio del grupo de trabajo del TCFD y un par de días o quizá una semana después se da también el anuncio por parte de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO, sus siglas en inglés. Esta organización, como su nombre lo dice, agrupa a los reguladores de los mercados financieros a nivel global, tiene más de 130 jurisdicciones miembros y básicamente lo que hizo IOSCO fue también revisar las normas de manera bastante puntual
y sacar este comunicado respaldando el trabajo que nosotros como Fundación IFRS y como ISSB hemos hecho, y básicamente pedirle a sus 130 jurisdicciones miembros que empiecen a considerar cómo incorporar estas normas ISSB en sus marcos regulatorios. Así que una de las respuestas a esta pregunta del título del panel, de, bueno, ¿qué podemos esperar con las recomendaciones del TCFD ahora que serán parte de la Fundación IFRS? Es utilización a nivel global, ¿no? Tenemos a esta organización internacional que agrupa a los reguladores que supervisan más del 95% de los mercados de valores a nivel mundial, que están básicamente pidiéndole a cada regulador en cada una de estas regiones considerar aplicar estas normas, ¿no? Entonces, el uso de las recomendaciones del TCFD, bueno, va a tener un empuje muchísimo más grande a través de este comunicado que da IOSCO. Mencionaba Denise, ¿no? que en Latinoamérica estamos un poco bajos con la implementación del TCFD. Y bueno, esperamos, ¿no? que con este anuncio de IOSCO se empiece a ver muchísimo más empresas en la región utilizando las recomendaciones, ya sea porque se lo pide su regulador de manera obligatoria o porque lo hace de manera voluntaria al no querer quedarse atrás en comparación con sus competidores. Y quizá este es un buen puente a la última diapositiva que yo tenía para ustedes, que se enfoca específicamente en sucesos que hemos visto en Latinoamérica, inclusive a partir de noviembre 2021 y a lo largo de estos últimos años, que tienen que ver con las normas, obviamente, del ISSB, pero también con las recomendaciones del TCFD en particular. Y sí, como lo mencionaba Denise, bueno, quizá los números no nos favorecen relativo a otras áreas del mundo en cuanto a la utilización de estas recomendaciones del TCFD, pero estas señales que vemos en estos 5 países de los cuales voy a hablar muy brevemente en los próximos minutos, nos dan señales de que estamos caminando hacia el camino y a la dirección correcta. Empiezo en orden alfabético. En Brasil, el regulador de mercado de capitales hace un par de semanas, en octubre, emitió la resolución 193 que obliga a las empresas a utilizar las normas ISSB a partir de 2026. Y no solo eso, sino también está pidiendo que la información que se produzca a través de estas normas sea verificada a partir de 2026. Entonces, un ejemplo claro de cómo a través de las normativas, de las normas S1 y S2, las recomendaciones del TCFD van a ser utilizadas de manera obligatoria por parte de las empresas en Brasil. En Chile, inclusive antes de que se generara y se creara el ISSB, se emitió la normativa 461 por parte del regulador del mercado financiero, y esa normativa pide a las empresas utilizar tanto las recomendaciones del TCFD como los estándares SASB. Entonces ahí también otro ejemplo muy, muy claro de un país relativamente grande, ¿no? en la región, cuyo regulador financiero está pidiendo utilizar las recomendaciones del TCFD. Lo mismo sucede con Colombia, que también durante 2021 emitió una circular similar, donde pide TCFD y SASB o cualquier estándar o marco que lo sustituya en clara referencia a las normas ISSB. Entonces, bueno, en la parte de arriba de esta diapositiva tenemos Brasil, Chile, Colombia, jurisdicciones importantes en la región, donde ya existe o existirá un mandato en el futuro para aplicar las recomendaciones del TCFD, lo cual obviamente esperamos que incremente esos números que nos mostraba Denise. Y bueno, no quiero dejar a un lado a México y a Panamá. Simplemente, bueno, en México, aquí en nuestro país, tenemos al CINIF, al emisor de normas de índole financiera y de sostenibilidad en México, con una consulta pública abierta donde está proponiendo una estrategia en la cual las entidades listadas en México y las de interés público reporten con las normas ISSB S1 y S2. Entonces, de nuevo, ahí vemos una señal de que las recomendaciones del TCFD pudieran llegar a ser obligatorias en el contexto mexicano, dependiendo obviamente de la retroalimentación que reciba el CINIF y el posicionamiento de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que haga después. Y en Panamá, también recientemente, el mes pasado, la Superintendencia de la Banca
emitió un comunicado pidiendo a sus bancos prepararse para una eventual adopción de las normas ISSB. En este caso la está dejando abierta como voluntaria, pero bueno, quizá eso cambie en un futuro donde se vuelva un poco más obligatoria, ¿no? Entonces, simplemente de manera muy breve mostrarles 5 ejemplos muy claros, muy puntuales de cómo las recomendaciones del TCFD a través del trabajo de la Fundación IFRS e inclusive antes de que se creara la Fundación IFRS, están siendo utilizadas por jurisdicciones y por empresas en Latinoamérica, esperando obviamente que tengan un mayor impulso, y lo junto otra vez con el comunicado de IOSCO, que le va a dar un mayor impulso a las recomendaciones del TCFD, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global. Así que quizá lo dejo ahí para terminar con la agenda y pasar a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Arturo. Hay varias preguntas. La primera de Georgina Pop dice, hay mucha confusión acerca de cuándo las empresas en México deberán comenzar a reportar las normas S1 y S2. ¿Nos pueden aclarar este punto? Gracias. Sí, yo puedo dar la respuesta. Lo mencionaba en la última diapositiva, ¿no? Que el emisor de normas en México tiene esta consulta pública abierta. Tengo entendido que, bueno, está abierta hasta finales de noviembre, donde se está poniendo sobre la mesa recibir retroalimentación sobre esta estrategia que tienen. Por un lado, empresas listadas y empresas grandes de interés público, alinearse a S1 y S2, y por otro lado, empresas pequeñas, empezar con un subconjunto de indicadores de divulgación más manejable. La fecha efectiva, bueno, dependerá obviamente del tipo de retroalimentación que reciba el CINIF y cómo esa retroalimentación es interpretada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que a final de cuentas es el ente que tiene esta responsabilidad de crear una normativa o definir la obligatoriedad de estas normas, ¿no? Entonces, a la pregunta, estamos por ver, pero bueno, hay que mantenerse atentos a cualquier posicionamiento que venga por parte de la comisión. Estupendo, muchas gracias. Tenemos también una pregunta para Gonzalo. ¿Qué podemos esperar en materia de financiamiento de la próxima COP? Se fue Gonzalo. Así es, Gonzalo se tuvo que desconectar. Bien, Arturo, Denise, I was just asking Gonzalo, but unfortunately Gonzalo had to leave. What do you expect in financial-wise from the next COP? I think there will be a lot of discussions regarding sustainable bonds. I think that's the only way to finance all the changes we need to do. I think that will be the major point, and some concerns and people asking for developed countries to finance the countries under development to be financed in some needs too. I think that will be the two points that will be discussed. Excellent. Very good. Una pregunta para Arturo. Pasar de normas voluntarias a normas obligatorias es un paso importante. Seguramente la comunidad regulada pedirá alguna gradualidad, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas en este sentido y qué podrías recomendar para México, Arturo? Sí, quizá divida mi respuesta en 2 partes. En primer lugar, lo que nosotros hemos incluido dentro de los estándares para facilitar esta transición y dar estos colchones a las empresas de ciertos requerimientos. Y por otro lado, lo que se puede esperar a nivel regulatorio. Entonces, empiezo con ese primer componente de lo que está incluido en las normas. Durante el proceso de retroalimentación del desarrollo de las normas, recibimos muchísimos comentarios de que se necesitaba incluir estos mecanismos de proporcionalidad y de gradualidad, porque era bastante complicado enfrentarse ante esta pared de divulgaciones de rápido, ¿no?
Entonces, los borradores eran bastante rígidos y la versión final de las normas incluyen muchas, bueno, no sé si muchas, pero algunas provisiones de alivio, menciono algunas. Hablábamos hace poco, bueno, Denise hablaba sobre GHG alcance 3 y cómo es complicado recabar esta información. Entonces, la NIFS 2 incluye una provisión de alivio de 1 año para darle este espacio a las empresas a crear los procesos internos que necesitan para empezar a recabar información sobre alcance 3. Lo mismo sucede con el requerimiento de divulgar información financiera y de sostenibilidad en el mismo periodo de tiempo. La S1 pide esa divulgación sincrónica de lo contable y lo de sostenibilidad. Entendemos que obviamente esto requiere tiempo para alinear estos procesos de manera interna en una organización y también se está dando una provisión de alivio de 1 año para poder cumplir con ese requerimiento. Así que, bueno, 2 ejemplos muy claros y puntuales entre otros, muchos que existen dentro de las normas, de estos tipos de mecanismos de proporcionalidad y provisiones de alivio. Eso desde el punto de vista de los estándares. Ahora, desde el punto de vista del marco regulatorio, pronto, muy pronto, quizá en la COP28 o antes del año, vamos a sacar una guía específicamente para reguladores, ¿no? Cómo ir pensando en aplicar estas normas en el marco regulatorio de un país. Hay países, como lo vimos en el ejemplo que les di de Brasil, que, bueno, están yendo por todo, ¿no? S1, S2, dentro de 3 años, ¿no? Entonces, también están dejando ese periodo de tiempo para poder aplicarlo de manera voluntaria y empezar ya de manera obligatoria en 2026. Hay jurisdicciones que también están pensando quizá empezar primero con S2 y su componente climático y después migrar a S1 y todos los demás temas de sostenibilidad que S1 aborda, ¿no? Más allá del cambio climático. Entonces, bueno, cada regulador lo está tomando de una manera distinta, lo está pensando de una manera distinta, y esta guía de adopción que estamos por sacar en un par de semanas, o al menos antes de final de año, ilustra más o menos lo que estamos viendo a nivel global y da guías, es una guía, da guías para poder definir una estrategia a nivel jurisdiccional y poder dar estos mecanismos de transición. Estupendo, Arturo. A question for Denise. Short of official regulations, how can we promote climate-related disclosure in Latin America, Denise? Well, I think things like the consortium is doing, I think is one wonderful example. I think we need to join efforts in associations and consortiums like yours, and that's the best way. I would say that isolated efforts will not really do too much for that. I think that I congratulate you for what you're doing there. Thank you, Denise. Y una última para Arturo. El problema de las pequeñas y las medianas empresas, Arturo, que no tienen muchas veces la capacidad analítica de las grandes empresas, especialmente las financieras. ¿Qué apoyo se puede tener ahí? También divido mi respuesta en 2 partes, lo que está incluido en las normas y lo que estamos haciendo afuera de las normas. Empiezo de nuevo por las normas. Aparte de estas provisiones de alivio que les comenté, que dan estos colchones, también dentro de la norma hay 2 componentes importantes. En primer lugar, la definición de lo que es información material se tomó de las normas contables que hoy en día aplican para empresas mexicanas, ¿no? de ciertos tamaños. Entonces, empezamos desde un punto de partida donde quizá una de las definiciones más importantes dentro de la norma S1 y S2, que es la definición de materialidad, ya lo conocen ciertas empresas pequeñas y medianas porque ya trabajan con las normas contables, ¿no? Entonces, no se está empezando desde cero porque se están tomando prestados conceptos de las normas contables que funcionan y que las empresas ya utilizan. El otro componente importante que también se toma de las normas contables es esta idea de, se llama información sustentable que sea disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Es un nombre muy largo para decir, haz lo que puedas con lo que tienes en el momento en el que estás,
¿no? Eso es un componente dentro de las normas contables que también hemos tomado prestado en las normas de sostenibilidad, y se incluye ese lenguaje dentro de las normas de sostenibilidad para precisamente tomar en consideración los recursos, las habilidades, las capacidades de las empresas pequeñas y medianas, y no pedirles cosas que van más allá de del beneficio que puedan obtener cuando se balancea costos y beneficios. Entonces, de nuevo, esa es la respuesta de lo que está en la norma, que ya viene considerando la perspectiva de la pequeña y mediana empresa. Estamos también, obviamente, desarrollando planes para desarrollar capacidades en diferentes tipos de empresas, grandes, medianas y pequeñas, para, en primer lugar, bueno, crear conocimiento de estas normas, y, en segundo lugar, ayudar con la implementación ya a nivel práctico de las mismas. Entonces, bueno, estos mecanismos de desarrollo de capacidades incluyen materiales educativos, videos cortos que van a estar, entiendo, disponibles o al menos subtitulados en diferentes idiomas, incluyendo el español, un hub de recursos adicionales, etcétera, etcétera. Entonces, estamos construyendo un ecosistema alrededor de las normas que faciliten esta implementación por parte de todo tipo de empresas, incluyendo pequeñas y medianas. Estupendo. Una última pregunta rápidamente de Margarita Solís. ¿Cómo podemos conocer la guía de adopción que menciona Arturo Rodríguez? ¿Dónde se publica? ¿Les puedes dar, por favor? Sí, Margarita, esa guía todavía no está publicada. Es una guía, de nuevo, a reguladores. Bueno, esperamos, si todo nos sale muy bien, anunciarla para la COP28 dentro de un par de semanas. Si no se anuncia para la COP28, entonces estamos esperando publicarla para fines de año. Entonces, bueno, simplemente mantenerse informado ahí de nuestros canales, nuestras redes sociales, para ver cuándo se anuncia. Estupendo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Denise, muchísimas gracias Arturo. Le paso la palabra a Alba para despedirnos y les recuerdo a todas, a todos, que este fue el primero muy rico de una serie de 16 webinarios. Las y los esperamos en los próximos webinarios. Adelante, Alba. Muchas gracias. No sé si me escuchan. ¿Sí? Perfectamente, adelante. Perfecto. No, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Agradecer a todos por su interés en estos temas. Fue un panorama muy, muy actualizado, ¿no? De lo que hay con las normas de sostenibilidad, con toda la parte de divulgación en esta materia, que sabemos que llegó todo al mismo tiempo y entonces, pues hay ciertas confusiones. A veces no es muy claro qué va a pasar. Y como ya lo decía Arturo, pues vamos a tener y vamos a poner mucha atención en lo que cada jurisdicción esté planeando, ¿no? Cada país tiene diferentes eh, planes hacia adelante. No todos los países tienen una taxonomía, entonces también la taxonomía juega un papel dentro de pues ecosistema de divulgación. Y entonces, bueno, pues eso cuenten con nosotros en cuanto a que le estaremos dándole seguimiento justo a lo que pasa en México, a lo que puede suceder los próximos meses en temas de regulación, en temas de recomendaciones. Muchas veces la regulación no sale como tal, sino primero es una alerta, después una recomendación y ya después, al final, ya es una norma o una regulación, una circular. Entonces, vamos a estar muy atentos. Los invito a que sigan esta serie de talleres. Creo que van a ser muy, muy, pues, muy iluminadores en cuanto a lo que viene. Quisiera también dar las gracias a Denise por estar con nosotros, por habernos dado este panorama sobre el TCFD, el futuro que vemos hacia adelante, igual a Gonzalo Muñoz, recordando también que la base de las nuevas normas de información financiera relacionadas con sostenibilidad, tanto la S1 como la S2, la base es el TCFD. Entonces, si conocemos muy bien qué hay en el TCFD, los detalles, las herramientas para poder lograr esos 4 recomendaciones, creo que con eso vamos a tener todas las herramientas en la mano y los conocimientos para poder cumplir con las normas internacionales. Entonces, pues estaremos muy, muy atentos también con las guías que mencionó Arturo de adopción, para poder mostrárselas en el momento en que estén ya
disponibles para todos. Entonces, pues muchas gracias, agradecerles a todos por su tiempo y nos vemos el 22 de noviembre en otra edición y decirles que esto continúa hasta el 2/24. Entonces, estaremos ahí muy de cerca con ustedes. Gracias. Gracias, Alba. Un agradecimiento también a los equipos del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, al equipo de GIZ y a todo el equipo del consorcio, ¿no? Especialmente a ANCA, que hicieron esto. Así es. Gracias Cuídense a mucho. todos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Bye. Adiós. Gracias. Adiós.